Pero fíjate que la otra gran causa por la cual la oposición pierde, porque sin duda cuando uno dice, no, ¿por qué Morena ganó? Pues por su política laboral, subió el salario mínimo, del cual pues, son más de 10 millones de mexicanos los que cobran el salario mínimo en México, que mucha gente que luego no logra entender cómo alguien puede vivir con el salario mínimo, pero existen 10 millones de trabajadores que viven o que intentan vivir con el salario mínimo, y sin duda que parte del triunfo de Morena pues se debió a la política laboral, al aumento del salario mínimo, también aumentaron los días de vacaciones y varias prestaciones sociales durante este sexenio, más allá de los programas sociales, ¿no? Porque la política laboral de López Obrador fue bastante acertada, a diferencia de la época pasada. Pero sin duda que otro gran factor que puede explicar los 30 puntos, porque más allá de que Claudia era buena candidata, o de la política laboral, o de todas las políticas de la 4T, este resultado también se explica por lo malo que fue la oposición en esta campaña. O sea, Xóchitl Gálvez, yo alguna vez lo comenté, Xóchitl Gálvez no quería ganar, parecía que no quería ganar, y pareciera, yo siempre dije, pues si el objetivo de Xóchitl Gálvez es hundir a la oposición, pues vaya que lo hizo bastante bien, porque tuvieron el peor resultado en toda su historia, el PRI, PAN y PRD. Ni en 2018 les fue tan mal. El PRD desapareció prácticamente, el PRI menos de 10 puntos, el PAN 16. Y entonces, ¿tú cómo ves esto de la oposición? ¿Por qué crees que les fue tan mal? Yo creo que les fue mal porque no supieron dimensionar lo que ya había mencionado al principio. El por qué ganó Morena, no lo entendieron. Tuvieron 6 años para entender la derrota del 2018. Creo que volvieron a repetir la fórmula de crear un candidato ciudadano, como lo hicieron con José Antonio Meade, porque los partidos estaban quemados, porque los partidos no tenían legitimidad. Y lo volvieron a hacer en 2024, con una candidata que no se definía, una candidata que le daba miedo decir que representaba al PRI, y claro, porque el PRI, pues sabemos el legado histórico, el legado cultural que dejó, el legado de corrupción, el legado de impunidad, pues era muy difícil decir que venías de ese partido. Pero el PAN, Acción Nacional, también ya había gobernado, ya había tenido el poder y hizo muchas cosas también malas, corrupción, los hijastros de Fox, el caso de su esposa, Marta Sagún, la guerra de Calderón contra las drogas, la corrupción de Moriño en Pemex. Realmente Xóchitl representaba lo viejo y no tenía un proyecto de nación alternativo, no era un proyecto innovador, era un proyecto de todo está mal actualmente, hay que volver a lo que estábamos. Y creo que la gente no quiere eso, la gente lo dijo realmente con el voto de los 65 millones que recibe Claudia, pues la gente ya no quiere volver al modelo en donde todos estos personajes que tenemos en pantalla, pues es una élite privilegiada, es unas personas que se han beneficiado del erario público. Ahí tenemos a Germán Martínez, ahí tenemos a todos ellos que prácticamente viven del erario. Kenia López Rabadán nunca se ha reelegido un buen como legisladora y ella habla de que es mal que se reelija el presidente López Obrador, pero ella bien que se reelija, o sea, hablan desde el privilegio. Y además es importante mencionar que esta oposición no se definen ideológicamente y eso la verdad ha generado una inestabilidad dentro de su partido con los grupos radicales, porque Xóchitl es a favor del aborto y eso no le gustaba a la élite panista ni a la oligarquía panista, porque ellos son conservadores. Y yo no estoy muy de acuerdo cuando se dice que la gente no se fija en lo ideológico. Realmente en lo más adentro de uno y en el inconsciente sí se fija uno,
porque al final de cuentas, Xóchitl no tenía una ideología con respecto a temas que le importan a la sociedad, como es el feminismo, el tema del aborto. O sea, hay muchos temas en los que ella no se definió, lo de las terapias de conversión, de conversión, etcétera. O sea, vemos que Xóchitl no se definió ni económicamente, lo hacía entre líneas. Y por ejemplo, Javier Milei sí se definió, él dijo que él era libertario, que él era pro mercado, y hubo una definición. Y acá, dentro de la izquierda mexicana, también hay una definición. El modelo del bienestar, una izquierda que se preocupa por el bien de todos. O sea, sí hay una definición ideológica. El presidente López Obrador tiene una definición. Ajá, ¿y qué opinas de esto que ya se supo? O sea, porque una vez que dicen que la victoria, pues todo el mundo la quiere de su lado, ¿no? Y la derrota, pues nadie se quiere hacer cargo. ¿Qué opinas de que, por ejemplo, ya salió a darse a conocer que, por ejemplo, Marco Cortés reengañó a Xóchitl Gálvez la noche de la elección? Aparte que Xóchitl dice que no le dieron dinero. O sea, realmente la dejaron sin dinero y que los presidentes de los partidos, quién sabe qué hicieron con ese dinero que era para la campaña de Xóchitl, además de que los spots, de hecho, si tú recuerdas los spots de campaña, tú veías a Alito Moreno y a Marco Cortés y a Xóchitl realmente no le dejaban ni spot, no le dieron dinero y al final, después de que solo la usaron para llegar al Senado, porque ellos van a llegar al Senado, Alito Moreno, Marco Cortés, pues al final todavía le tocó una regañiza a Xóchitl Gálvez, le gritaron en propia cara siendo candidata presidencial y esto lo hizo Marco Cortés, presidente nacional del PAN. ¿Qué opinas de estas fracturas? Es evidente, como tú bien dices, ante la derrota, pues muchos no quieren estar. Alito Moreno ha sido un perdedor terrible en la contienda, igual que Marco Cortés. Son los principales que no entendieron el por qué perdieron en 2018. Él representa, por ejemplo, Alito, un PRI destruido, un PRI que prácticamente ya va a quedar en cenizas. Yo ya no le veo mucho futuro al Partido Revolucionario Institucional. Dieron la batalla para sostener su poder, pero pues ya no les alcanzó. El grupo Atlacomulco se les volteó, pues ahí está Alfredo del Mazo, Alejandra del Moral, que ya se sumó al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, y vemos que no entendieron los cambios que están dentro del país. Y Marco Cortés nunca lo han querido como tal. Es un traidor, hay que recordar, que llega después de que Anaya deja la presidencia del PAN para ser presidente de la República. Deja a Damián Cepeda, que es lo mejorcito que tiene la oposición. Es un personaje que sí es autocrítico, que sí acepta la derrota, porque también otro factor, no entendieron los programas sociales, votaron en contra de los programas sociales, eso fue un error y lo dice el mismo Damián Cepeda. Entonces, Damián Cepeda, ¿qué hace? Bueno, dice, pues yo me quedo aquí, y él preparó el terreno para que llegara Marco Cortés. Y ahorita el grupo que puede llegar a la presidencia del PAN, pues son los grupos Aushausen, los que se reunían en ese restaurante, que son pertenecientes... El de Taboada y los pertenecientes al cártel inmobiliario. Jorge Romero, está Taire, está Mendoza, que es el prófugo, y hermano del que va a ser alcalde de la Benito Juárez. Entonces vemos que sí, Marco Cortés jugó sucio, es un gángster, o sea, acuérdense de lo del tema de las notarías de Coahuila, el tema del reparto que se dieron, pues forman parte de esa política podrida. Y Marco Cortés, obvio que iba a traicionar a Xóchitl. Y Xóchitl, la verdad, es una persona que prácticamente les llegó de la nada. No esperaban que fuera ella la candidata. Ellos, porque hablé con alguien del PAN ayer, y alguien que estuvo en la campaña con Xóchitl, porque hay que hablar con todos, hay que entrevistar a todos. Y ayer entrevisté a uno, ya después les voy a decir quién fue, ahorita no, pero entrevisté a alguien del PAN muy fuerte, y me comentaba de que Xóchitl era una
propuesta ciudadana que Marco Cortés incluso no la quería, pero esto recibió el apoyo de Acosta Naranjo, que no hay que perderlo en el radar, Acosta Naranjo, del PRD. Entonces, que ya no existe el PRD, que ese es otro tema ahorita. Sí, que a final de cuentas, mi estimado, la verdad, el PRD queda debilitado, pero está el Frente Nacional que abrieron algunos personajes. Está este frente cívico, ese es frente cívico.